Hola a todos, bienvenidos sean a este primer episodio de Té Consentido. Este es un podcast en el que hablaremos sobre temas relacionados con la tanatología desde una perspectiva diferente a la que comúnmente conocemos. Me voy a presentar, mi nombre es Leonardo Méndez. Para cuando se está grabando este capítulo del podcast, soy estudiante del diplomado de tanatología del Instituto Latinoamericano de Estudios de Posgrado. Y también estudio el quinto cuatrimestre de la licenciatura en Psicología en la Universidad Reina Sofía. Previamente hice una licenciatura en Informática y una maestría en Pymes, ambos en UPIXA del Instituto Politécnico Nacional. Y pues esto es un poquito sobre mí. Ya entrando en materia de este podcast, me gustaría platicar brevemente el porqué el nombre del podcast. En primer lugar, pues quisiera mencionar que la T es justo por el tema de la palabra tanatología, que es justo el tema principal del cual hablaremos en este podcast, y pues consentido porque esta es la perspectiva que vamos a abordar. Vamos a ver la tanatología desde un sentido propio de cada una de las personas, y pues este sentido es desde un enfoque existencial, entender el significado que cada uno le da a las pérdidas que tiene, a lo que va experimentando y a los acontecimientos de su vida, que pues al final son muy diferentes y muy propios de cada una de las personas. Y también voy a empezar explicando pues qué es la tanatología, que es desde donde partimos, que es la primer base. Y bueno, pues el significado de tanatología viene básicamente de dos vocablos diferentes: thanatos, que significa muerte, y logos, que significa razonamiento o estudio de algo. Por lo tanto, pues a grandes rasgos, la tanatología viene a ser el estudio de la muerte. Y pues de aquí, dependiendo de las culturas, pues este estudio de la muerte o este significado pues ha sido diferente, y sin embargo pues el más común y del que viene el nombre pues es del griego, de una diosa griega llamada Thanatos, que justo era pues la diosa de la muerte. Y bueno, siguiendo con este tema de la tanatología, yo mencionaba que normalmente de lo que se habla en tanatología es que existe un ciclo por el cual atraviesan las personas. Esto es lo que normalmente conocemos, que hay etapas, y pues que cada una de las etapas viene a ser con un periodo diferente para cada una de las personas, y que también una vez que pasas de una etapa a la otra, pues también te puedes regresar a la anterior, ¿no? Y pues también últimamente ya se ha hablado de que este periodo de etapas tiene un tiempo específico para cada persona. Antes se pensaba que pues de un tiempo a un tiempo pues tenías que pasar a la otra etapa, y si no pues te estabas como bloqueando o estancando en esa etapa en particular. Y sin embargo pues ahora ya se ve como que es un proceso propio de cada una de las personas, que vas atravesándolo y que no necesariamente tiene que durar lo mismo tu duelo o esa etapa en particular que pues lo de otra persona. Y entonces pues en este sentido tradicional o el más común, pues es como un proceso no lineal, más semejado tal vez como a una espiral en el que pasas de una etapa a la otra y regresas. Y pues insisto, al final es un proceso muy personal que cada quien experimenta y vive de acuerdo a sus experiencias, pero pues sí, estas etapas son pues muy marcadas. Estas etapas de las cuales estoy hablando fueron sugeridas por la investigadora Elizabeth Kubler-Ross, la cual era una investigadora que se dedicó a trabajar con personas que estaban pues ya en los últimos periodos de su vida, a punto de morir también. Y el resultado de esta investigación y de trabajar con todos estos pacientes dio como resultado que se identificaran básicamente 5 etapas, las cuales pues inician con una negación, posteriormente ira,
negociación, tristeza y aceptación. Estas son como las etapas más comunes con las cuales se hablan y de las cuales se conocen. De aquí cada una de estas etapas pues se identifica también que tienen sentimientos y emociones muy particulares de acuerdo al nombre de cada una de esta etapa. De aquí pues este es un proceso de duelo pues tradicional, como mencionaba. Sin embargo, de lo que vamos a estar platicando en este primer podcast, en este primer episodio, es sobre cómo ver ahora este proceso de duelo, pero desde otra perspectiva. Es decir, desde encontrar el sentido que cada persona le da a su pérdida, antes incluso de meternos a estas etapas y de bautizar el nombre de lo que cada persona está experimentando. Este es un proceso también complejo y retador, porque muchos de nosotros solemos querer entender a las otras personas tal cual nosotros pensamos, lo cual no necesariamente siempre aplica, porque pues al final cada persona es un mundo y no necesariamente lo que yo estoy sintiendo, lo que yo experimenté en alguna situación es lo mismo que va a experimentar el otro. Entonces a veces en este proceso solemos evaluar y juzgar de acuerdo a nuestras propias creencias. Y en esta nueva forma de ver la tanatología justo es el entender a cada una de las personas, entender que cada uno vive y experimenta las situaciones de diferente forma y que a pesar de que hayan vivido lo mismo en el mismo instante, no necesariamente experimentamos o le damos el mismo sentido. Y pues esto es justo porque cada uno de nosotros es único y repetible y viene desde muchos aspectos, no solamente de la parte física, sino también de la parte mental de cómo vemos el mundo. Y por lo tanto, pues cada uno le va a dar un significado propio a cada situación. Voy a hablar ahora de algunos ejemplos que creo que van a explicar y resumir mejor este tema. Voy a empezar con uno tal vez muy sencillo. Vamos a empezar hablando de María. Supongamos que María es nuestra amiga y María tiene una pluma favorita. Es su pluma que siempre ocupa, que siempre lleva a todos lados. Y esta pluma es muy especial para María porque a María se la regaló un familiar del cual era muy cercano, que siempre platicaban mucho. Sin embargo, por situaciones de la vida, este familiar de María tiene que irse a vivir a otro estado. Y entonces, pues como se va a vivir a otro estado, ya no se ven tan seguido, ya no platican, tal vez platiquen por medio de redes sociales, por teléfono tal vez, pero pues no es la misma emoción o experiencia que María quisiera tener. Tal vez a María le gusta más sentir a la persona cara a cara para poderlo abrazar, sentir ese contacto físico, y pues justo como ya están lejos ya no se puede pues continuar con esa experiencia que le gustaría a María. Y bueno, entonces esta pluma que pues justo ya expliqué por qué es importante para María, resulta que un día la pierde y ya no sabe dónde está. Sin embargo, pues ella se pone muy, muy triste porque pues la pluma le recuerda a su familiar, le recuerda esa cercanía que si bien no se pueden sentir y estar cerca el uno del otro, pues esa pluma es lo que los mantenía unidos, ¿no? Y entonces, pues tú y yo diríamos, pues es una pluma, ¿no? Al final la pluma, pues vas y compras otra, vas y compras otro modelo, la sustituyes por una similar tal vez, y pues no debería de afectarle tanto a la persona porque es una pluma, pero justo en este sentido que María le da a esa pluma, que es lo que quiero rescatar, es que específicamente para ella sí es importante y no deberíamos nosotros juzgarla
desde nuestra experiencia de que pues es una pluma, vas y compras otra. Entonces, y aquí es válido y es muy entendible que para María sea muy importante esta pluma y nosotros deberíamos permitirle vivir ese periodo o ese duelo desde su propia perspectiva, que ella pues sí se sienta triste, que se sienta desanimada, que se sienta melancólica porque pues ya no tiene esa pluma, ¿no? Entonces pues esta es la parte de ver como el sentido desde la perspectiva del otro y no desde lo que nosotros evaluamos, creemos y juzgamos. Y eso también pues es bien complejo porque muchos de nosotros se nos pasa la vida suponiendo que las cosas son así para mí, entonces son para el otro y entonces pues no entiendo por qué debería sufrir tú, ¿no? Y es un regresarnos, detenernos, comprender el contexto, ser más empático con las otras personas y permitirnos abrir para ver desde sus ojos. E insisto, no es como que algo fácil, porque yo puse ahorita un ejemplo muy, muy sencillo, pero lo podemos llegar a ver como en otras situaciones. Y justo voy a hablarles como de otro ejemplo muy particular. Ahora pues les voy a hablar sobre Tania, sobre otra amiga, ¿no? Que se llama Tania. Tania es una mujer de 45 años aproximadamente. Ella es la primer cuidadora, la encargada de ver por su papá. Su papá es una persona ya grande, es un adulto mayor. Y Tania no tiene hijos, solamente se dedica a cuidar a su papá y pues se mantienen con ayuda de sus otros hermanos, con la pensión de su papá y pues con eso van saliendo como que al día con lo necesario. Y básicamente pues ella sigue cuidando a su papá y por cuestiones naturales, biológicas y pues porque así es el ciclo de la vida, el papá de Tania fallece y entonces pues al final ella justo atraviesa ese duelo de que ya no va a estar su papá y pues muchos pensaríamos o esperaríamos que pues falleció el papá de Tania, por lo tanto Tania debería de sentirse tristeza, debería sentir negación y aceptar que pues ya no va a estar su papá, ¿no? Sin embargo, ya platicando con Tania más de cerca, más personal, nos damos cuenta de que Tania, en lugar de sentir esa tristeza que esperaríamos o melancolía muy fuerte, pues ella se siente un poco feliz y tranquila porque debido a la muerte de su papá, ella va a poder empezar a hacer otras actividades que pues había dejado pendientes por estar cuidando completamente a su papá. Y eran pues actividades que evidentemente no podía realizar porque pues su primer actividad o más importante pues era cuidar a su papá y pues todos sus hermanos estaban en ese acuerdo. Entonces pues ella con esta felicidad y tranquilidad pues decide continuar su vida. Sin embargo, pues aquí es donde vuelve a entrar como esa necesidad de las personas de juzgar y de decir de pues no manches, acaba de morir su papá, ¿cómo es posible que esté muy tranquila y alivianada y ahora ya se haya anotado a clases de natación y que no esté sufriendo ni pasando un duelo normal y común como se le conoce? Y pues esto también es completamente válido para Tania desde el sentido que le dio a la pérdida de su papá, que no le permitía hacer esa clase de natación y aprender a nadar, ¿no? Y pues es muy válido y es entendible que pues ella experimente esa felicidad y es pues ella lo que vive en su mundo. Y justo en estas pérdidas y lo que solemos decir o suponer de estas personas, quisiera también hablar sobre algunas de las frases que normalmente se dicen en los velorios. Y si bien estas frases son dichas desde un buen sentido, pues no necesariamente
apoyan o ayudan a las personas dolientes o cercanas del fallecido o de quien está experimentando esta pérdida. Y pues justo entre esas frases que normalmente se dicen, las más comunes, creo yo, son como las siguientes: de si estuviera en tu lugar no sabría qué hacer, o ya está descansando, ya está en un mejor lugar, ya tranquilízate, o ya está con Dios, así lo quiso Dios, y como así lo quiso Dios, pues ten un poco de calma, tienes que ser fuerte y no llorar porque eres el soporte de tu familia. Siento que este es también muy fuerte, porque no necesariamente la otra persona debería ser fuerte, no necesariamente deberíamos suponer que las creencias religiosas que tenemos son las de la otra persona, y que no sabemos qué reacción tendría a la persona a la que le estamos diciendo esto. Y por eso yo considero que unas frases o lo que pudiera decirse de modo que se mantenga este entendimiento del significado que le dan las otras personas a esa pérdida, pues pudieran ser algo como las siguientes, que es: no puedo llegar a comprender completamente lo que sientes, pero te puedo acompañar, y si necesitas hablar con alguien, aquí estoy. O estaré aquí para escucharte si lo necesitas. O también pudiéramos ocuparla de: me puedo imaginar cómo te sientes, tuve una pérdida similar, cualquier cosa que necesites, estoy aquí para ti. Y justo en estas otras frases nos permitimos decirle a la persona que pues es libre de experimentar las emociones que quiera sentir, y que no se le va a juzgar, y que aparte pues estaremos ahí para escucharla, porque a veces estas personas que atraviesan una pérdida lo que buscan es más que se les escuche, más que se les digan cosas, ¿no? Entonces creo que por eso son como muy importantes estas pues este tipo de frases, porque ya no afirmamos el sentimiento que está experimentando la persona, ya nos vamos con una suposición de lo que pudiera ser y le permitimos expresarse libremente. Y justo en ese permitirle expresarse, voy a hablar un poco sobre justo el papel de los tanatólogos, que es el acompañamiento de las personas en este tipo de pérdidas. Y visto desde esta perspectiva que les estoy compartiendo, que es una perspectiva con sentido, pues es algo bien diferente, porque primero tenemos que entender el mundo de la otra persona, entender sus emociones, su contexto, qué es lo que experimenta y cómo lo experimenta. Y ahora sí, pues ya una vez que vayamos entendiendo este contexto, pues empieza a acompañar y a realizar preguntas para ir entendiendo y cambiando un poco ese enfoque, y sobre todo ayudar a que la persona continúe con su vida, que si bien no es como una tarea fácil, pues es posible, y es un proceso que lleva pues un tiempo que la persona va a ir marcando, y que evidentemente se debe tener paciencia y un amor por ayudar o acompañar a los otros y guiarlos para ir aceptando esa pérdida, y entender también que pues si bien esa pérdida va a estar pues por el resto de su vida, que ahora pues la integre en su ser y pues se aprenda a vivir con ella, que no es una pérdida que limite para poder realizar otras actividades o que estanque el proceso de vida de la persona, sino que la acepte y con base en ello pues continuar con la vida de uno. Y bueno, así es como llegamos al final de este primer episodio de Té con Sentido. Espero les haya interesado el tema, les haya gustado esta plática. Cualquier cosa, pues por ahí estaremos en siguientes episodios. Y pues les agradezco mucho a todos los que llegaron hasta aquí.
Les deseo mucho éxito y les envío un saludo y un fuerte abrazo a todos los que están todavía escuchando. Hasta luego.